Cordial saludo y bendiciones para todos. Mi nombre es Henry de Jesús Narváez Sierra. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional de Libertad y Extensión. En este espacio les voy a hablar un poco sobre los elementos, características y procedimientos de la unidad 2 del curso de álgebra que brinda la Universidad Nacional de Libertad y Distancia. Hablaremos un poco sobre la ley de los cosenos, que nos dice que en cualquier triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos su doble producto por el coseno del ángulo que lo forma. Aquí tienen la fórmula: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de los dos ángulos sobre el coseno del ángulo que lo forma. ¿Sí? Entonces esta fórmula nos va a servir para determinar el coseno o para hallar el ángulo A si tenemos los lados, para hallar el ángulo B si tenemos los lados, para hallar el ángulo C si tenemos los lados, o para hallar cualquiera de estos lados si tenemos los otros dos lados y un ángulo. Entonces, esto es lo referente a la ley de los cosenos. Aquí está bien explicado. Ahora hablemos de la ley de los senos, la cual dice que en cualquier triángulo la razón entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Es decir, es una proporción entre la longitud de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Aquí vemos el lado A, el ángulo opuesto es A, entonces el seno de A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y eso es igual a C sobre seno de C. Esto también nos va a permitir, por lo menos si tenemos dos lados y un ángulo, podemos hallar el otro ángulo o viceversa. También en esta unidad encontramos las razones trigonométricas. Las razones o relaciones trigonométricas son el cociente entre dos longitudes. Ejemplo, las relaciones trigonométricas para el ángulo B en el siguiente triángulo se definen por, miremos a ver, ubiquemos dónde está el triángulo B. Aquí está el ángulo B. Si vemos el ángulo B, entonces el seno para B es basamos en el ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, que aquí lo vemos, C, B sobre A, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, el coseno para B es cateto adyacente sobre hipotenusa, aquí lo vemos, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y también tenemos la tangente de B. ¿Cuál es la tangente de B? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, tangente de B es igual a B sobre C. La secante de B también la tenemos, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de B también la tenemos, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y así se dan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. También encontramos lo que son identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una ecuación que se cumple para cualquier ángulo. Entonces, demostrar una identidad es demostrar la igualdad. Es decir, que una identidad trigonométrica es una ecuación o una igualdad. Entonces, hay identidades trigonométricas fundamentales, las cuales utilizamos para desarrollar y para solucionar identidades trigonométricas más complejas. Estas son las identidades trigonométricas fundamentales, como son la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. La cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta. La secante de teta es igual a 1 sobre coseno de A. Y las identidades pitagóricas, que son seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta más 1. Y entonces las identidades trigonométricas las clasificamos en fundamentales, pitagóricas y suma de ángulos. También encontramos las ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una igualdad que se satisface para un conjunto de valores de ángulos. Al igual que en las ecuaciones hay una incógnita. En esta incógnita pues son los ángulos. Entonces la variable se va a sustituir por un ángulo que satisfaga
la ecuación trigonométrica. Entonces, recomendaciones para resolver ecuaciones trigonométricas. Aquí las podemos ver. Expresar todas las funciones que intervienen en términos de una sola función. Utilizar las identidades trigonométricas para lograr lo anterior. O sea, en este caso utilizamos las identidades trigonométricas básicas para reducir nuestra ecuación trigonométrica. Factorizar siempre que sea posible, es decir, minimizar, llegar a factorizar y resolver para mejorar y poder llegar a la solución de nuestra ecuación trigonométrica. Si se obtiene una ecuación de segundo grado que no sea posible factorizar con enteros, entonces usar la forma cuadrática. Aplicar que si A por B es igual a 0, entonces A igual a 0 o B es igual a 0. Resolver la parte trigonométrica que consiste en hallar los valores del ángulo que satisfacen el intervalo dado. Esto se logra utilizando las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ahora, para realizar esta actividad, pues lo menos utilizar las referencias bibliográficas, las cuales las pueden ver aquí. Entonces, si damos un paso por unidad, vimos lo que es la ley del seno, ley del coseno, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. Es de gran importancia pues para el estudio de aquellos estudiantes que deciden estudiar la licenciatura en matemáticas, pues hacer un recuento de este curso, de lo que son las identidades trigonométricas, lo que es la ley del seno, la ley del coseno, las ecuaciones trigonométricas, para que puedan ejercer y diseñar estrategias que le permitan llegar a sus estudiantes. Muchas gracias por su atención, por favor.